¿Qué pasaría si los dioses que tu Biblia condenó, Moloc, Baal, Quemos, nunca fueron simples ídolos de piedra, sino poderes vivientes que exigían sangre, seducían naciones y una vez rivalizaron con el mismo Todopoderoso? Sus nombres fueron borrados de los sermones, sus altares enterrados, sus historias quemadas, pero aún susurran bajo la superficie. Y hoy vamos a nombrarlos. A la sombra del templo, Israel quemaba incienso ante tronos rivales. En las cimas y en los bosques ocultos, los reyes se inclinaban ante seres prohibidos. Algunos lloraban ante ellos, otros les ofrecían inocentes. Levítico advirtió: no entregarás a ninguno de tus hijos para ofrecerlo a Moloch. Pero el fuego seguía encendiéndose. ¿Cómo pudo el pueblo elegido de Dios caer tan lejos, tan rápido? ¿Fueron engañados por estatuas sin vida o seducidos por algo más oscuro? Y si estos dioses no eran nada, ¿por qué sus nombres regresan una y otra vez en la Escritura como una maldición que se niega a morir? Presta mucha atención. Cuanto más profundizamos, más se levanta el velo, y nuestro viaje comienza donde el fuego devoró a los inocentes. Lo llamaban Tofet, el lugar del fuego. Ubicado en el valle de Hinnom, justo al sur de los muros de Jerusalén, el aire alguna vez se llenó con los gritos de niños y el siseo del fuego devorando carne. La Escritura no aparta la mirada de lo que ocurrió allí. En Levítico 18:21, el mandato es claro y absoluto: no entregarás a ninguno de tus hijos para ofrecerlo a Moloch. Pero el pueblo lo hizo, una y otra vez. Para la época de Jeremías, se había convertido en una plaga en el alma de la nación. Edificaron los lugares altos de Baal en el valle del hijo de Hinnom, lamenta el profeta, para ofrecer a sus hijos y a sus hijas a Moloch, cosa que no les mandé ni me vino al pensamiento. Detente y piensa en eso. Dios mismo dice: ni me vino al pensamiento. ¿Qué clase de horror hace hablar así al Creador? ¿Quién era este Moloch, que incluso Israel, atado por el pacto, caería ante su altar? ¿Era solo una estatua de bronce, con las manos extendidas para recibir a los inocentes? ¿O era algo mucho peor, algo invisible detrás de las llamas, algo que susurraba en la mente de reyes y sacerdotes? Arqueólogos han desenterrado tofets cartagineses antiguos, llenos de urnas con restos calcinados de infantes. Inscripciones de piedra describen ofrendas a Baal-Hamon, un dios fenicio que los estudiosos vinculan con Moloch. Y aquí es donde el silencio se vuelve deliberado. En Israel, los rituales fueron borrados de la memoria oficial, los nombres apenas mencionados. Los ritos de Moloch no están detallados en la ley, solo condenados. La tinta no describe lo que ocurrió. Retrocede. ¿Por qué? Porque nombrar el ritual es admitir que sucedió. Y por generaciones, los escribas apartaron el rostro del fuego. Creciste con las historias de Abraham e Isaac, de David y Goliat. Pero ¿cuántas veces te dijeron que algunos del pueblo de Dios hicieron fila para quemar vivos a sus hijos? ¿Qué espíritu tenía tal poder que los padres entregaban a sus bebés? No en un momento de locura, sino en ritos organizados, con tambores, cánticos y túnicas sacerdotales. Comentaristas antiguos como Rashi y Maimónides preservaron ecos de estos rituales. Colocar a un niño en los brazos metálicos del ídolo, calentar la estatua hasta que brillara, y golpear tambores para ahogar los gritos. Esto no era idolatría abstracta, era pacto de sangre. Era sacrificio no a piedra, sino a un poder que prometía algo a cambio: lluvia, fertilidad, victoria en la guerra, protección generacional. Y por eso debemos hacer la pregunta prohibida: ¿era Moloch solo un nombre o era un trono? El Salmo 106 insinúa algo más profundo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, dice, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Demonios. El velo se levanta un poco. La palabra que se usa aquí es Shedim, seres espirituales, Elohim oscuros.
y ahora la línea entre Dios y demonio se difumina. ¿Y si Moloch nunca fue inerte? ¿Y si detrás de la estatua de bronce se agazapaba un poder real, más antiguo que Babilonia, hambriento de sangre y adoración? Se nos enseñó que Israel cayó en la idolatría por compromiso político. Pero, ¿y si fue algo más profundo? ¿Y si el fuego que encendieron en Hinnom fue un llamado, un pacto, una transacción espiritual con un ser real? El silencio en la escritura no es ausencia, es supresión. El nombre de Moloch aparece solo unas pocas veces, pero su sombra se extiende por siglos. Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, erigió un altar para él. Piénsalo. El mismo rey que construyó el templo también abrió la puerta a este horror. ¿Cómo ocurrió? ¿Fue la influencia de sus esposas extranjeras o una seducción más profunda, una promesa susurrada de que Moloch protegería la dinastía, aseguraría la fuerza del linaje? En 2 Reyes 23, Josías lo destruye. El rey niño que se levantó en justicia profana el Tofet para que nadie hiciera pasar a su hijo o hija por el fuego a Moloch otra vez. El lugar fue profanado, sus altares destruidos. Pero para entonces, ¿cuántos ya habían ardido? ¿Y qué hacemos con esta historia? ¿Es una reliquia de un mundo caído o una advertencia que resuena hasta el nuestro? Mira a tu alrededor. ¿Qué dioses exigen hoy a nuestros hijos? No con fuego, sino con pantallas, ideologías, sistemas que devoran la inocencia de formas más silenciosas. Los tronos permanecen, solo los templos han cambiado. No cantamos, deslizamos, no quemamos, entretenemos. Pero el sacrificio continúa, y el espíritu detrás aún exige el mismo precio. Devoción, silencio, sangre. ¿Puedes sentirlo ahora? La forma en la oscuridad, el viejo nombre esperando a ser pronunciado otra vez. Nunca debimos mirar atrás hacia el valle de Hinnom. Pero aquí estamos. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si el pueblo no quemó a sus hijos porque fue engañado, sino porque creía que Moloch era real? ¿Y si la promesa de poder superaba el costo? Y si eso es cierto, si Moloch fue más que mito, entonces, ¿quién estaba detrás de ese altar? ¿Quién recibía el humo y la sangre? ¿Será posible que detrás de cada falso dios haya un verdadero enemigo, antiguo, con muchos rostros, siempre hambriento? La Biblia nunca nos da el origen de Moloch. Su comienzo está oculto en los rincones ahumados de la historia, donde la tinta se diluye y los bordes del pergamino se curvan. Pero en Apocalipsis escuchamos el eco. Una bestia, un dragón, un poder que engaña a las naciones. Empezamos a preguntarnos si los dioses eran máscaras, si los ídolos eran solo la fachada, si algo más oscuro se arrodillaba detrás del telón del poder. Moloch es solo el primer nombre. Otros lo esperan detrás, más ruidosos, más majestuosos, más seductores. Pero este fue el costo de entrada. Un dios que pedía niños, un trono construido sobre inocencia. Y eso por sí solo nos dice que nunca estuvo vacío. Fue alimentado. Pero Moloch fue solo uno. Rivales más grandes de Yahvé rugían en la tormenta. Decían que Baal cabalgaba la tormenta, que cuando el trueno retumbaba y la lluvia caía sobre la tierra reseca, no era el clima, sino un dios caminando por los cielos. Su voz en el trueno, su lanza en el relámpago, su bendición en la lluvia. Y Asera, la diosa madre, estaba a su lado, con sus postes de madera plantados en arboledas sagradas, su imagen tallada en altares domésticos. Juntos eran adorados como la sangre vital de la fertilidad y el poder. Pero, ¿y si esto era más que una adoración equivocada? ¿Y si los profetas de Yahvé no estaban enfrentando simple superstición, sino algo mucho más antiguo y poderoso? 1 Reyes 18 no se lee como un mito, se lee como un desafío lanzado a través de la eternidad. Elías, solo en el Monte Carmelo, se enfrenta a 450 profetas de Baal. Los términos son claros. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Los sacerdotes cantan, se cortan, claman durante horas. Nada. Entonces Elías reconstruye el altar del Señor, lo empapa de agua, clama una sola vez,
y el fuego cae del cielo. Es un momento que nos enseñaron como victoria. Pero nos hemos preguntado por qué fue necesaria esa confrontación. ¿Cómo llegó el culto a Baal a dominar los lugares altos de Israel, a saturar su corte real, a capturar el corazón del pueblo? No era una fe importada. Baal tenía raíces profundas en la tierra de Canaán. Textos ugaríticos recuperados de Ras Shamra revelan a Baal como el dios de la tormenta, el jinete de las nubes, que luchaba contra Yam, el mar, y Mot, el inframundo. Gobernaba la fertilidad, la lluvia y la realeza. Asera, su consorte o madre según el mito, era llamada la señora del mar, la reina del cielo. No, eran nombres vacíos. Eran arquetipos codificados en siglos de creencias, grabados en tablillas de piedra, susurrados por generaciones que veían en Baal no solo a un dios, sino al ritmo mismo de la supervivencia. Cuando Israel entró en la tierra, no solo encontró enemigos, encontró dioses. Y esos dioses no desaparecieron con la conquista. Permanecieron, se adaptaron, sedujeron. El mismo Salomón, con toda su sabiduría, edificó lugares altos para Astarté, la diosa de los sidonios. No solo la toleró, la honró. Y eso plantea la pregunta: si el rey más sabio de Israel se inclinó ante Asera, ¿qué poder tenía sobre él? Podría ser que no eran solo ídolos de madera o piedra, sino conductos de inteligencias invisibles, poderes que se disfrazaban como naturaleza, fertilidad, bendición. Y si es así, ¿qué guerra estaba peleando realmente Elías? Dun Reyes 23 relata cómo el rey Josías arrancó los postes de Asera del mismo templo. Piensa en eso, un espacio sagrado profanado con la imagen de una diosa falsa. Y aún así, el pueblo lloró cuando la removieron. ¿Por qué? Porque Baal y Asera ofrecían lo que Yahvé no prometía: bendiciones predecibles, rituales de fertilidad, ídolos tangibles, dioses que podían ser manipulados. Eran seductores precisamente porque daban la ilusión de control. El culto a Baal involucraba prostitución sagrada, ritos extáticos, incluso sacrificios infantiles en algunas variantes. Difuminaba la línea entre religión y deseo, entre lo divino y lo sensual. ¿Es de extrañar que el pueblo lo prefiriera? Pero el fuego de Elías no fue solo una señal, fue una purificación. Expuso a Baal como silencioso, como ausente. Y sin embargo, si Baal no era nada, ¿por qué los profetas le temían? ¿Por qué los reyes levantaban altares en su nombre? ¿Pudo haber sido el fuego en el Carmelo más que simbólico? ¿Un golpe directo contra una entidad que alguna vez se disfrazó de lo divino? Los textos ugaríticos hablan del descenso de Baal al inframundo y su regreso. Una falsa muerte y resurrección. Ecos de la verdadera historia, retorcidos antes de la encarnación. ¿Pudo Baal haber sido una burda parodia del Cristo que habría de venir? ¿Y Asera, la reina del cielo? ¿Por qué ese título reaparece en Jeremías, siglos después, aún venerada por quienes desafiaban a Yahvé? Algunas inscripciones incluso mencionan a Yahvé y su Asera, sugiriendo que para muchos ella no era rival de Dios, sino su consorte. Una divinidad femenina oculta a plena vista. Esto es especulativo, extraído de inscripciones y fragmentos arqueológicos, no de la escritura, pero revela cuán profunda era su adoración, cuán cerca se arrastró a la ortodoxia. Y aquí es donde el silencio se vuelve deliberado. Estos dioses no eran invasores extranjeros. Ya estaban en la tierra, ya estaban en los corazones. Los escribas pudieron haber borrado sus mitos del canon, pero los altares cuentan otra historia. Las arboledas, los lugares altos, las figurillas enterradas bajo las casas, susurran lo que el texto omite. Nunca debimos cavar tan hondo. Pero aquí estamos. Si Baal y Asera eran meros símbolos culturales, entonces el fuego de Elías fue teatro. Pero si eran algo más, si eran Elohim oscuros, reales, seres espirituales rebeldes, entonces el fuego fue juicio. Y Elías no estaba actuando, estaba enfrentando un trono rival. Así que debemos preguntarnos,
¿Qué significa esto para nosotros hoy? Porque Baal aún camina en la tormenta. Asera aún llama desde los árboles, no como ídolos, sino como sistemas, ideologías, seducciones. Los dioses falsos no duermen, evolucionan, y aún estamos de pie en el Carmelo, esperando que caiga el fuego. Pero la tormenta no ha terminado. Más allá del viento y la llama, otros dioses esperan. Dioses que exigían sangre y gloria. Dioses de guerra, tallados en la memoria de reinos y reyes. Y ellos son los siguientes. No llegaron como filósofos ni poetas. Llegaron armados, con lanzas de punta de hierro y estandartes manchados de sangre, alzados en nombre de sus dioses. Antes de que el polvo de la batalla se asentara, antes de que los gritos de los heridos callaran, ya se había preparado un sacrificio. Un niño, el príncipe heredero de Moab, envuelto en lino, con los ojos abiertos de confusión, conducido hasta la muralla por su propio padre, el rey. Y allí, bajo el sol abrasador, el rey levantó al niño y hundió la hoja. La Biblia nos dice en 2 Reyes 3:27, entonces agarró a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre el muro. El rey de Moab no estaba loco, estaba devoto. El dios Quemos había exigido sangre y se le dio sangre. Pero aquí surge una pregunta más profunda. ¿Por qué un gobernante sacrificaría a su propio heredero si no creyera que Quemos era real, poderoso y observaba? ¿Y por qué la Escritura no lo ridiculiza como a un necio, sino que registra que hubo gran indignación contra Israel y se retiraron? ¿Quién era Quemos, que incluso los ejércitos de Israel temieron las consecuencias? Regresemos. En el mundo antiguo, la guerra nunca fue solo política, era teología. Cada batalla era un enfrentamiento entre dioses, y cada ejército un templo ambulante. Quemos, dios de Moab, no era una metáfora. Era un patrón divino de guerra, venganza y sangre. Su nombre aparece en la estela de Mesa, una inscripción moabita del siglo IX a.C., que presume de su furia contra Israel y de su poder para conceder la victoria. Mesa, el rey moabita, escribió con orgullo: Quemos expulsó a Israel de delante de mí. Estos dioses no eran distantes. Se creía que cabalgaban a la batalla, que hablaban por medio de presagios, que exigían tributo. Y Quemos no estaba solo. A través de las llanuras de Filistea, en templos de piedra que resonaban con tambores y gritos sacrificiales, otro dios se hallaba entronizado. Dagón, el dios pez de los filisteos, guardián del grano y de la guerra, se alzaba como rival de Yahvé mucho antes de la caída de Goliat. En 1 Samuel 5 se nos da un momento de confrontación puramente teológica. Después de que los filisteos capturaron el arca del pacto, la colocaron en el templo de Dagón en Asdod, triunfantes bajo la imponente estatua del dios. Pero lo que ocurrió después no fue lo esperado. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído rostro en tierra ante el arca. La levantaron. A la mañana siguiente, volvió a caer. Esta vez rota, con manos y cabeza seccionadas sobre el umbral. El texto no se burla de Dagón como si fuera ficción. Registra su derrota como si importara, como si su presencia fuera real, pero impotente ante Yahvé. Entonces, ¿qué debemos pensar de esto? ¿Eran estos dioses simplemente madera y piedra, o estaban habitados por algo más oscuro, más antiguo? La Escritura nos da pistas, si nos atrevemos a mirar. En Deuteronomio 32:17, Moisés advierte que Israel sacrificó a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido. La palabra hebrea aquí es shedim, entidades espirituales posiblemente caídas. Podría ser que detrás de Quemos, detrás de Dagón, detrás de estatuas destrozadas y altares empapados de sangre, había seres antiguos, espíritus rebeldes disfrazados de dioses. Y si es así, ¿por qué la Biblia no habla más claramente? Tal vez porque estos dioses no eran mitos para el lector antiguo, eran amenazas, y reconocerlos directamente sería darles gloria. Así que los profetas hablaron en código, con burlas, con referencias veladas. Pero el pueblo sabía.
Y cuando los reyes iban a la guerra, no llevaban solo espadas, sino incienso, oraciones y vidas humanas para ofrecer. Imagínalo ahora, los israelitas oyendo los tambores de guerra de Moab, temiendo no solo las lanzas, sino al Dios que marchaba con ellas. El arca de Yahvé llevada al campo de batalla, no solo como símbolo, sino como trono real, una presencia divina. En este mundo, el campo de batalla era un templo, y cada espada desenvainada, una liturgia. Pero ¿qué clase de fe lleva a un hombre a quemar a su propio hijo? ¿Era miedo? ¿Era una intimidad oscura con algo que podía sentir pero no nombrar? ¿O era amor, torcido y envenenado por engaño demoníaco? Aquí es donde debemos detenernos, porque los sacrificios no eran símbolos. Se han encontrado huesos de niños en antiguos lugares altos. La estela de mesa no fue escrita por escribas del mito, sino por gobernantes de carne y hueso que sangraron por Quemos. Y el nombre de Dagón sobrevivió por siglos, invocado en guerra, recordado en susurros. Estas no eran supersticiones remotas, eran inmediatas, encarnadas, letales. Y cuando Israel comenzó a adoptar sus caminos, no fue por curiosidad, sino por compromiso. Para ganar el favor de reyes, para imitar la fuerza de las naciones, alzaron altares a los mismos dioses que una vez exigieron su destrucción. Y aún hoy, somos tentados por dioses de conquista. No Quemos, no Dagón, sino poder, control, dominio. Los dioses de la guerra nunca se fueron, solo cambiaron de nombre. Y aquí es donde la conspiración se profundiza. En templos enterrados bajo capas de polvo en Mesopotamia, se encuentran registros de rituales que invocan a Quemos como algo más que una deidad local. Algunos textos sugieren que alguna vez fue parte de un panteón mayor, un hijo de él, rival de Baal. Esta estructura refleja los motivos del consejo divino en la religión cananea antigua y plantea la pregunta: ¿fueron estos dioses parte de una jerarquía divina fracturada, ahora rebelada contra el Altísimo? Y si es así, ¿qué decir del Salmo 82, donde Dios juzga a los dioses, diciendo: «Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres»? ¿Podrían Quemos y Dagón estar entre los juzgados, seres caídos disfrazados de dioses, separados pero aún no destruidos? No podemos decirlo con certeza. Pero la Escritura deja la puerta entreabierta, y detrás de ella algo se mueve, algo hambriento. Y aún así hay esperanza. En las ruinas de Asdod no queda templo alguno. En Moab los altares son polvo. El Dios que exigió la vida de un príncipe no pudo impedir el regreso de Israel. El Dios que se burló del arca no pudo evitar que su propia cabeza cayera. Y el Dios vivo, Yahvé, Señor de los ejércitos, aún habla. Él no exige la muerte de tu hijo. Él entrega al suyo. Y eso lo cambia todo. Pero nuestro viaje no ha terminado. Porque si Quemos y Dagón fueron dioses de guerra, los próximos que encontraremos no solo gobernaron naciones, gobernaron imperios, y su poder no se hallaba solo en espadas, sino en historias, mitos y pergaminos robados. Babilonia no llegó solo con espadas, llegó con dioses. Dioses llevados en literas doradas, alzados sobre la multitud, envueltos en incienso, tallados en los muros del palacio y susurrados en cada lengua de los conquistados. Isaías los ridiculizó abiertamente. Bel se postra, Nebo se encorva. Y sin embargo, para el pueblo de Judá, no eran estatuas impotentes. Eran conquistadores. Eran dioses que movían imperios. Comenzamos en Isaías 46, donde Yahvé enfrenta a estas deidades por nombre. Bel, más conocido como Marduk, el dios supremo de Babilonia, y Nebo, o Nabú, su hijo profético, el escriba divino. Eran transportados sobre bestias, dice el profeta. No caminaban como el Dios vivo. Y aún así, sus nombres estaban bordados en los sellos reales de Babilonia, invocados en la guerra, alabados en el canto. Para los babilonios eran los arquitectos de la civilización, pero para Israel se convirtieron en una pregunta inquietante. ¿Por qué permitiría Dios que su pueblo cayera bajo el estandarte de estos dioses extranjeros?
Y si esto no fue solo conquista, sino una prueba espiritual. Considera la visión de Ezequiel. En el capítulo 8, es llevado en espíritu al mismo templo. Allí, escondidas en el atrio interior, mujeres lloraban. No por Yahvé, no por Jerusalén, sino por Tamuz, un dios de la vegetación y la muerte estacional, un amante que muere y regresa cada año según la mitología babilónica. La imagen es escalofriante. No eran ritos vacíos, eran lágrimas, lamento, anhelo, entregado a un dios extranjero dentro del santuario del viviente. ¿Qué las llevó a eso? ¿Por qué rendir duelo a los pies de un mito? Algunos estudiosos creen que el culto a Tamuz ofrecía una especie de catarsis emocional, una seducción espiritual que Babilonia había perfeccionado. Misterio, sensualidad, una teología de ciclos que explicaba el sufrimiento a través de la tragedia divina. Era poesía envenenada, y a través de ese duelo seductor, los dioses de Babilonia entraron en el alma de Israel. Pero hubo uno que resistió. Daniel, un noble hebreo convertido en profeta cortesano, fue instruido en la lengua y la literatura de los caldeos. Vivió entre astrólogos, magos y sacerdotes de Bel, y aún así, nunca se postró. Cuando Babilonia alimentaba a sus videntes con carne de la mesa del rey, Daniel se negó. Cuando Nabucodonosor erigió una estatua, los amigos de Daniel se mantuvieron firmes. Y cuando los sueños oscurecieron el cielo, y ningún sabio pudo interpretarlos, solo Daniel se presentó ante el trono, no en nombre de Bel ni de Nebo, sino con la sabiduría de Yahvé. La guerra no fue solo política, fue teológica, fue personal. Tienes que verlo. El libro de Daniel no es solo una historia de supervivencia, es una confrontación espiritual entre panteones rivales. Los hijos exiliados de Yahvé llevando su nombre al vientre de dioses que se autoproclamaban inmortales. Y aún así, estos dioses, con todo su poder, templos y sacerdotes, fueron objeto de burla de los profetas. Isaías no los temía, los desenmascaró, cargados en bestias, hechos de metal, incapaces de moverse. Pero si realmente estaban vacíos, ¿por qué sus nombres resonaron a través de imperios? ¿Por qué los reyes de Babilonia ascendían y caían bajo la mirada de Bel? Aquí es donde la historia se oscurece. En el libro apócrifo de Bel y el dragón, no canónico, pero revelador de los temores y sospechas persistentes, vemos un relato de engaño. Los sacerdotes de Bel engañaban al pueblo entrando de noche y comiendo las ofrendas dejadas para el dios, haciendo creer que Bel las consumía. Daniel los desenmascara y el dios es destruido. Es sátira, sí, pero también advertencia. Incluso si el dios ha muerto, sus sistemas siguen vivos. Y quizá lo más escalofriante es esto. Estos dioses no eran simples leyendas de Babilonia. Sus nombres no desaparecieron con el imperio. Babilonia misma se convierte en un símbolo, un código profético. En Apocalipsis reaparece no como ciudad, sino como una mujer vestida de púrpura y escarlata, embriagada con la sangre de los santos. Es posible que los dioses de Babilonia evolucionaran, que sus tronos fueran heredados por nuevos poderes, nuevos nombres, nuevos sistemas. A ti y a mí nos enseñaron a ver la idolatría como algo primitivo, ignorancia antigua. Pero el verdadero peligro nunca fueron las estatuas. Fue la cosmovisión que portaban, el espíritu que invocaban, el hambre por dominio, misterio, poder e imperio. Y debemos preguntarnos, ¿quién escribe nuestras historias hoy? ¿Quién sella nuestros decretos y nombra a nuestros reyes? Mira los sellos en las tablillas antiguas. Mira los símbolos en las instituciones modernas. ¿Es realmente tan distinto? Bel puede haberse inclinado, como dijo Isaías, pero algo estaba detrás de él. Algo que aún susurra. Algo que aún tiene hambre. Los profetas lo vieron. Daniel lo soportó. Nosotros aún lo sentimos en los sistemas en los que confiamos. Y lo que entró después no fue un imperio, sino una infiltración. Vinieron en silencio al principio, no con ejércitos ni profetas, sino con nombres. Nombres tan extraños, tan ajenos,
que apenas rozaban la lengua. Sucot-Benot, Nergal, Asimá, Adramelec, Anamelec, grabados en arcilla, esculpidos en el exilio. Estos no eran dioses que Israel hubiera temido desde la infancia. Eran importaciones, introducidas a escondidas entre los escombros de la derrota. Después de que el reino del norte fue dispersado, 2 Reyes 17 nos ofrece un vistazo escalofriante a lo que siguió. Asiria, habiendo conquistado Samaria, repobló la tierra con pueblos de naciones lejanas, y con ellos vinieron sus dioses. Se nos dice, casi como al pasar, que cada nación hizo sus propios dioses y los colocó en los santuarios construidos por los samaritanos. Pero esto no es una nota al pie, es una invasión silenciosa. Cada nombre en esa lista es una puerta, una firma de algo más profundo. Nergal, el dios mesopotámico de la peste y del inframundo, era adorado en Kuta. Su imagen solía ser la de un guerrero con cabeza de león, portador de sanidad y destrucción. Adramelec y Anamelec, dioses de Sepharvaim, recibían, según el texto, ofrendas quemadas de niños. Si Moloch era un devorador, estos eran ecos, ramas del mismo árbol monstruoso. Sucot-Benot, cuyo nombre podría significar cabañas de hijas, sigue siendo un misterio, aunque algunos estudiosos sugieren que era una diosa de la fertilidad disfrazada en dialecto local. Asimá, probablemente una deidad cabra o serpiente, llevaba consigo matices de caos y desorden. Y lo que hace esto aterrador no es solo que fueran adorados, sino dónde fueron adorados. En las mismas ciudades que una vez fueron dedicadas a Yahvé. Los santuarios no fueron destruidos, simplemente cambiaron de inquilino. Imagina caminar por una aldea en ruinas de Samaria, ver un viejo altar al Dios de Israel y oír a una madre susurrar oraciones a Nergal. Esto no es conquista, es corrupción. Estos dioses no llegaron por la fuerza, se infiltraron como reemplazos, como vecinos, y el pueblo, disperso, exiliado, confundido, los aceptó. Esto plantea la pregunta: ¿eran estos dioses menores, simples ecos regionales de poderes más antiguos? Si Baal dominaba la tormenta y Moloch exigía fuego, ¿eran estas deidades importadas fragmentos de un sistema mayor, reflejos del mismo orden demoníaco usando nuevas máscaras? Algunos estudiosos, basándose en la arqueología y textos apócrifos, creen que estos nombres representaban una infiltración espiritual, no cultos aislados, sino seducciones coordinadas. Y si lo que parecía pluralismo religioso era en realidad guerra espiritual, fragmentada para evadir detección. Esto no te lo contaron en la escuela dominical, pero el Libro de los Reyes no es solo un registro histórico, es una advertencia. Estos nombres no se preservaron para informarnos, sino para perseguirnos. ¿Por qué más habría el autor de incluir una lista tan oscura, si no es para decir, estos dioses entraron en la tierra? Estén alerta. Y si la caída de Israel comenzó con el compromiso, el exilio se convirtió en el terreno fértil de la confusión espiritual. Puedes sentirlo en el texto. El tono cambia. Los nombres se acumulan como escombros. La fe del pueblo se fragmenta. Yahvé es adorado junto a Asimá. El fuego destinado al incienso se comparte con Adramelec. Los sacerdotes, dice, eran escogidos de entre ellos mismos. Ya no levitas, ya no consagrados. Solo hombres haciendo ritos para dioses que apenas comprendían. Y aquí está la parte que no debíamos ver. Estos dioses nunca se fueron del todo. Sus nombres pueden haber desaparecido, sus altares enterrados, pero los patrones permanecen. Vivimos en un mundo que celebra la tolerancia religiosa, que funde toda creencia en un todo digerible. Pero detrás de esa apertura acecha un peligro familiar. No diversidad, sino dilución. Si fueras el enemigo, no te infiltrarías por imitación, no fragmentarías la verdad, te enmascararías en 100 nombres y esparcirías tu influencia por rincones olvidados. Eso fue lo que pasó en Samaria. No un choque de titanes, sino un deshilachamiento silencioso. Y aún dentro de ese desgarro, los profetas aún hablaban. Oseas lloró. Amós tronó. Un remanente recordó.
Y nosotros, leyendo ahora, debemos preguntarnos: ¿reconocemos a los dioses extranjeros cuando regresan disfrazados de ideas, de movimientos, de consuelos familiares? ¿Los vemos cuando ya no llevan nombres antiguos pero repiten los mismos apetitos de sangre, poder y adoración? A ti y a mí nos enseñaron a memorizar versículos, pero pocos nos dijeron que estudiáramos los nombres enterrados en 2 Reyes 17. Pocos dijeron: estos dioses aún caminan. Y sin embargo, aquí están, ocultos en los márgenes, preservados como fósiles en los estratos del exilio. Y si seguimos sus ecos, descubrimos que todos apuntan hacia algo mayor, algo más antiguo, algo que aún está por venir. Porque la más peligrosa de todas no era Nergal ni Adramelech. Ella ya estaba en ascenso, envuelta en incienso, coronada como reina, y su nombre pronto sería pronunciado, no en susurros, sino en abierta rebelión. No susurraban su nombre, lo proclamaban con incienso elevándose y manos alzadas hacia el cielo. A la reina del cielo clamaban, no en secreto, sino en abierta rebeldía contra el Dios que los sacó de Egipto. En Jeremías 7 y otra vez en el capítulo 44, encontramos una de las escenas más impactantes de toda la Escritura: el pueblo de Dios, no simplemente cayendo en idolatría, sino discutiendo con su profeta, defendiendo su adoración a otra. Cuando Jeremías advierte que el juicio se aproxima por esta rebelión, el pueblo responde con escalofriante claridad: no te haremos caso, haremos todo lo que dijimos. Quemaremos incienso a la reina del cielo y derramaremos ofrendas líquidas para ella. No están engañados, están convencidos. Y aquí, al borde del exilio babilónico, somos testigos de un momento que no se trata de confusión o debilidad, sino de una lealtad espiritual tan completa que rechazan a Yahvé para servir a otra. ¿Quién era esta reina que podía inspirar tal devoción? Los estudiosos rastrean su linaje hasta Istar, Astarte y Astoret, diosas de la fertilidad, la guerra y el amor, adoradas desde Mesopotamia hasta Fenicia. En los templos antiguos era representada con alas extendidas, una corona con cuernos y leones a sus pies. Sus ritos no eran inocentes. Involucraban prostitución sagrada, rituales extáticos y, en algunas regiones, la ofrenda de niños. La reina del cielo no era una figura materna pasiva. Era una soberana que exigía devoción, e Israel se la dio. Se han desenterrado figurillas de su imagen en Judá, pequeños ídolos de arcilla con formas exageradas, símbolos de poder y seducción. Algunos académicos sugieren que se conservaban en hogares, usadas en rituales personales, pasadas de madre a hija. Si eso es cierto, entonces su corrupción no fue solo nacional, sino doméstica, infiltrando los espacios privados de la fe. ¿Sientes el peso de eso? No solo templos, sino cocinas. No solo reyes, sino madres. Y aún más perturbador, esta adoración parece haber sobrevivido a pesar de las advertencias proféticas. Tú y yo podríamos esperar que cuando un profeta como Jeremías habla, el pueblo tiembla y se arrepiente. Pero en Jeremías 44 hacen lo contrario. Recuerdan la prosperidad de los días en que servían a la reina y afirman que su sufrimiento comenzó solo cuando dejaron de hacerlo. A sus ojos, su favor los había protegido. Miraban a Yahvé y veían juicio. Miraban a la reina y recordaban provisión. ¿Qué clase de engaño espiritual puede torcer la realidad de esa manera? Aquí el misterio se profundiza. ¿Era la reina solo una idea falsa? ¿Un ídolo creado por la imaginación humana? ¿O había algo más detrás de su título? ¿Una entidad con presencia, poder y apetito? Deuteronomio 32:17 nos dice que Israel sacrificó a los demonios, que no son Dios. Y 1 Corintios 10:20 repite esa advertencia. Los sacrificios ofrecidos a estos dioses no se lanzaban al vacío, eran recibidos. Si esto es cierto, entonces lo que Israel enfrentaba en la reina del cielo no era solo idolatría, sino un trono rival, una seducción espiritual más antigua que el Sinaí.
una mujer coronada, reclamando el cielo y volviendo el corazón del pueblo de Dios en su contra. Esto no te lo contaron en la escuela dominical, pero este momento es uno de los más aterradores en el registro bíblico, no por fuego ni plagas, sino por amor mal dirigido. La reina no necesitó amenazar, solo ofreció algo que el pueblo deseaba más que la verdad. Y una vez lo probaron, no pudieron soltarlo. ¿Por qué importa esto ahora? Porque algunos creen que su adoración nunca terminó, que lo femenino divino ha resurgido en nuevas formas. Movimientos de diosas, arquetipos de madre universal, incluso la veneración mariana en ciertos círculos. Esto no es una condena, sino una observación. El corazón humano aún anhela una figura materna divina, alguien que consuele sin confrontar, que bendiga sin exigir arrepentimiento. ¿Podría este anhelo ser la misma puerta que Israel abrió hace siglos? Y si es así, ¿quién está detrás de ella ahora? La reina del cielo no fue un error pasajero, fue, en su mente, una diosa digna de defender. Y eso debería asustarnos más que cualquier estatua o sacrificio. Porque si una lealtad así pudo surgir una vez entre un pueblo que conocía a Yahvé, puede surgir de nuevo. Pero aquí está la esperanza. La voz profética no se apagó. Aunque pocos escucharon, Jeremías aún habló. Aunque se adoraba a la reina, Yahvé aún advirtió. Y aún en el exilio, un remanente recordó al Dios verdadero. Así que recordemos nosotros también. Examinemos nuestras propias devociones. No solo lo que decimos, sino lo que amamos, lo que protegemos, lo que nos negamos a entregar. Porque a veces los dioses falsos no vienen con cuernos ni llamas. A veces vienen con consuelo, tradición y promesas de paz. Y esos son los más peligrosos de todos. Pero esta no fue la confrontación final. En los días de Pablo y Jesús, los dioses antiguos regresaron con nuevos nombres y reinaron en nuevas ciudades. Sus templos eran más altos, su adoración más ruidosa, su alcance global. Pero la guerra no había terminado. Algo más antiguo se agitaba bajo el mármol y el incienso. Sigámoslo hasta allí. Ahora tenían nuevos nombres, pero el poder detrás de ellos no había cambiado. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, los dioses falsos ya no estaban tallados en madera ni sentados en tronos regionales. Se habían adaptado. Llevaban los rostros del imperio, la riqueza, la fama y la filosofía. Sus templos se extendían por el Mediterráneo, brillando con mármol, resonando con cánticos e incienso. Pero detrás de la piedra y el espectáculo, la antigua guerra continuaba. Los nombres eran distintos. Mamón, Artemisa, Zeus, Hermes. Pero la seducción seguía siendo la misma. Mamón, el dios al que Jesús nombra, directamente no es un simple concepto. En Mateo 6:24, Cristo habla con inquietante claridad. No pueden servir a Dios y a Mamón. La expresión es específica. No dice dinero, dice Mamón, como si hablara de un amo rival. Y aquí se nos invita a una revelación más profunda. Mamón es más que riqueza. Es la riqueza personificada, entronizada, una fuerza espiritual que exige lealtad, consume identidad y promete seguridad al margen de Dios. Tú y yo hemos visto a este Dios en acción, no en templos, sino en sistemas, en la ilusión de que más es suficiente, que acumular equivale a libertad. Pero siempre fue mentira. En tiempos de Jesús, Mamón ya tenía adoradores. Hoy, quizá más que nunca, sus templos están llenos. Luego está Artemisa de los Efesios. Hechos 19 relata un disturbio tan feroz que toda una ciudad cae en caos ante la amenaza a su culto. Cuando Pablo predica el Evangelio en Éfeso, los plateros cuya industria dependía de la imagen de Artemisa incitan a una multitud. Durante 2 horas gritan: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Esto no es una superstición pasajera. Es idolatría económica, fusionada con identidad cívica. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Columnas imponentes, ídolos dorados, sacerdotisas y pompa. No era solo un centro religioso.
era una potencia política y financiera. Y cuando el Evangelio lo amenazó, la ciudad respondió con violencia. ¿Qué nos dice eso sobre la profundidad de devoción que exigen los dioses falsos? Incluso Pablo fue confundido con un dios. En Hechos 14, tras sanar a un hombre lisiado en Listra, Pablo y Bernabé son aclamados como Hermes y Zeus por el pueblo. Traen guirnaldas, preparan animales para el sacrificio, y los apóstoles apenas logran impedir que los adoren. Esto no es teatro, es reflejo religioso. El mundo romano vivía en una cosmología saturada de dioses. Dioses en cada bosque, río, estrella y trono. Para ellos, el poder divino estaba en todas partes, oculto detrás de cada acción humana. Debes sentir el peso de ese mundo. Cada imperio tenía sus dioses, cada ciudad su deidad patrona, cada oficio, cada hogar, cada cosecha estaba entrelazado con una presencia espiritual. Los dioses falsos se habían globalizado. Y aún así, Pablo hace una afirmación audaz y peligrosa en 1 Corintios 10:20. Escribe: «Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen con los demonios». Esto no es metáfora, es revelación. Pablo desenmascara el panteón, Zeus, Artemisa, Hermes, Mamón. Cualquiera sea su nombre, la verdad queda al descubierto. No son ideas culturales, son poderes espirituales, entidades demoníacas, fingiendo ser dioses. Y de pronto, toda la escritura cobra sentido. Desde Moloc hasta Mamón, el hilo conductor no es la mitología, es la guerra. Una guerra entre Yahvé y los poderes rebeldes que exigen adoración para sí mismos. Una guerra por tronos, por ciudades, por almas humanas. Nunca se nos quiso mostrar esto del todo. Por eso el texto susurra y deja pistas. Por eso tantos de estos nombres parecen periféricos. Pero nunca lo fueron en el mundo. Detrás de cada ídolo había un espíritu. Detrás de cada sacrificio, una transacción. Los apóstoles lo sabían. Por eso el Evangelio es más que buenas noticias. Es invasión. Cada vez que Jesús expulsaba un demonio, cada vez que Pablo reprendía una potestad, estaban derribando los templos falsos, acto por acto. Y no fue solo con palabras. La iglesia primitiva fue perseguida no por su bondad, sino por su lealtad. Decir Jesús es Señor era decir César no lo es. Era declarar que Artemisa, Mamón, Hermes y todo otro poder debía postrarse. Por eso murieron. No por creer, sino por desafiar. Y ese mismo desafío es nuestra herencia. Pero debemos preguntarnos, ¿dónde habitan ahora estos dioses? Artemisa quizá ya no tenga templo, pero ¿acaso no persiste el culto a la belleza, al poder, a la divinidad femenina? Las estatuas de Mamón pueden haber desaparecido, pero sus promesas aún resuenan en juntas corporativas y mercados. Zeus puede haber caído de Olimpo, pero ¿ha desaparecido su espíritu de los tronos humanos? Tú sabes la respuesta. Ya no necesitan mármol. Hablan a través de pantallas, instituciones, deseos, y aún susurran, como lo hicieron a Israel, a Roma, a Éfeso: elíjanos, postrense, sírvanos. Pero tú y yo no fuimos creados para arrodillarnos ante ladrones. El Evangelio no solo nos salva del pecado, nos libera del dominio de los dioses falsos. Y la guerra no ha terminado. Apocalipsis nos dice lo que viene. Los poderes detrás de estos nombres no desaparecen en silencio. Se levantan, rugen y son juzgados. Lo que antes era regional se vuelve cósmico. Vayamos allí ahora. Hay un lugar en la Escritura donde los dioses falsos caen. No solo en la imaginación de un profeta, ni en las reformas de un rey justo, sino en una visión que parte el cielo mismo. Y si has llegado hasta aquí, si has estado en el humo de Hinnom, y has visto el fuego caer en el Carmelo, entonces sabes que este momento se ha estado gestando como un trueno a lo largo de los siglos. Pero ¿qué vio realmente Juan cuando los cielos se abrieron sobre Patmos? ¿Qué fue sellado hasta el final y ahora espera al oyente que se atreve a mirar? Apocalipsis no es solo un libro de eventos futuros. Es una sala de juicio, un campo de batalla
y una coronación, todo al mismo tiempo. Y oculto entre sus símbolos extraños y criaturas aterradoras, yace una verdad que la Iglesia primitiva conocía, pero que a nosotros nunca se nos quiso heredar. En Apocalipsis 12 estalla una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y el dragón no es simplemente derrotado, es arrojado abajo. Pero esto es lo que la mayoría pasa por alto. El dragón no trabaja solo. Barre con la tercera parte de las estrellas del cielo, una frase poética que los judíos antiguos entendían como seres divinos, Elohim caídos. No son estatuas de barro ni toros de oro. Son tronos antiguos derribados. El Salmo 82 lo susurró primero. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Estos dioses, o Elohim, son autoridades espirituales reales, una vez asignadas a las naciones, ahora corrompidas. Y Dios les declara: vosotros sois dioses, todos hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué significa que un dios muera? Apocalipsis nos lo muestra. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Babilonia ha caído, su música silenciada, sus mercaderes lloran sobre sus cenizas. Y la gran ramera, que embriagó a las naciones con el vino de su inmoralidad, es juzgada en una sola hora. No son solo metáforas, son las máscaras que los dioses usaron cuando las estatuas pasaron de moda. Los dioses de Babilonia no desaparecieron, mutaron. De Moloc a Mamón, de Baal a Artemisa, sus nombres cambiaron, pero su hambre perduró. Y aquí, al borde del tiempo, Juan presencia su desenmascaramiento. El dragón está enfurecido porque su dominio está terminando. Su tiempo es corto, pero aún así, engaña a las naciones una última vez. Aquí es donde la conspiración se profundiza. Te dijeron que los dioses eran mitos, que la idolatría era un artefacto cultural, que Israel cayó por presión social. Pero ¿y si cada altar era un portal, cada estatua una sala del trono, cada ídolo un pacto espiritual? ¿Y si los dioses eran reales? Y la Escritura nos lo ha estado diciendo todo el tiempo. Los has visto nombrados: Baal, Moloc, Dagón, Tamuz. Los has visto seducir imperios y exigir la sangre de reyes y niños. Pero en Apocalipsis enfrentan su juicio. Bel y Nebo son llevados en bestias de carga. Dagón yace caído ante el arca de Dios. Tamuz ya no es llorado. Todo dios que exigía lealtad ahora se arrodilla ante un trono de fuego blanco. Y sentado allí está el Cordero. Silencioso, herido, digno. Él abre el libro. No ruge como Moloc, no truena como Baal. Es manso y todo lo consume. ¿Qué clase de Dios conquista sin una espada en la mano? El que ya ha vencido. Aquí está la verdadera inversión. Los dioses se alzaron en rebelión, reclamando dominio sobre tierras y reyes. Pero el Cordero entró en los mismos imperios que ellos gobernaban y los desarmó desde dentro. Caminó por Roma, no como una deidad rival, sino como siervo. Y cuando murió, ellos creyeron haber ganado. Pero en verdad, sellaron su condena. Porque cada alma que creían poseer, Él la rescató. Cada altar que edificaron, Él lo profanó con su sangre. Y cuando resucitó, el reloj comenzó a correr. Por eso ahora se enfurecen. Por eso sus sistemas se vuelven más desesperados, más refinados, más digitales, más sutiles. Los tronos de los dioses aún brillan en salas de juntas y catedrales, en entretenimiento e ideología, pero están desvaneciéndose. Lo sientes, ¿verdad? El temblor bajo el mármol, el silencio en los templos. Los poderes saben que su tiempo es corto. Apocalipsis los nombra no para elevar su terror, sino para anunciar su fin. Fuiste criado con 66 libros, pero tus antepasados susurraban sobre otros. Rollos que confirmaban lo que Apocalipsis grita desde los cielos. Los dioses fueron juzgados y su dominio ha terminado. Pero no se han ido en silencio. Han tomado nuevos nombres, sistemas de codicia, cultos de personalidad,
evangelios de indulgencia. ¿Los ves pero los reconoces? Caminas por sus calles, llevas sus dispositivos, vives en un mundo diseñado por sus rituales. Pero Apocalipsis no deja espacio intermedio. Una guerra se libró en el cielo, y ahora sus sombras se extienden sobre la tierra. No fuiste creado para permanecer neutral. Los dioses están cayendo. Sus templos están ardiendo. Sus nombres están siendo borrados de la piedra y el código por igual. Pero el Cordero permanece, y su nombre está por encima de todo nombre. Este es el misterio final. Eran reales, eran poderosos, fueron adorados, y están derrocados. Pero no se marcharán sin luchar. Y ahora debes preguntarte, ¿a qué reino sirves? No puedes servir a ambos. Ya no. Comenzamos en las sombras iluminadas por el fuego de Hinnom, donde los niños eran entregados a Moloch. Caminamos por templos de dioses de la tormenta, altares empapados de sangre y los tronos seductores del imperio. Seguimos sus nombres: Baal, Quemos, Dagón, Mamón, Artemisa, hasta que el velo fue levantado en Apocalipsis y vimos lo que se ocultaba detrás. No eran ídolos vacíos, sino tronos caídos. No eran mito, sino rebelión. Y ahora la pregunta permanece: ¿fueron solo fantasmas de un mundo primitivo? ¿O eran seres reales, poderes antiguos, parásitos espirituales que exigían devoción, corrompían reinos y guerreaban contra el único Dios verdadero? La Escritura susurra la respuesta. Salmo 82, Deuteronomio 32, Apocalipsis 12. Ellos estaban allí, cayeron, y aún rondan, pero no reinan. Sus nombres se desvanecen, sus templos se desmoronan. El Cordero ha triunfado, y eso lo cambia todo. Porque si los dioses eran reales y sin embargo se postraron ante Cristo, entonces ninguna oscuridad que enfrentes es más fuerte que aquel que camina contigo ahora. Así que pregúntate, ¿dónde están sus altares en tu vida? ¿A qué nombres te has inclinado sin siquiera saberlo? No tienes que seguir bajo su sombra. Ya no. El Dios verdadero aún llama, aún conquista, aún salva. Y cuando Él vuelva, todo Dios falso caerá, no con un grito, sino con silencio. Y el Cordero será todo lo que permanezca. Que comience ahora, en ti.